Salomón en el libro de Eclesiastés. Y esta noche vamos a analizar y a estudiar el placer y el trabajo. El placer y el trabajo. La filosofía que caracteriza a nuestra generación actual la podemos nosotros describir con estas palabras. Si se siente bien, hazlo. O diviértete ahora todo lo que puedas, porque mañana morirás. Esta filosofía la vemos operar diariamente, pues en la mayor parte de las estaciones de radio, en los comerciales, en los espectaculares, en las películas y en casi la mayoría de los medios de comunicación. El énfasis que actualmente el mundo le está dando a la vida se puede llamar con esta palabra filosófica hedonismo, con H, hedonismo, que significa buscar la satisfacción propia. La persona hedonista es la persona que está tratando de encontrar en el placer la felicidad. Está tratando de encontrar en el placer el propósito y el significado de su vida. El rey Salomón buscó también la satisfacción de la vida a través del placer y además con tremendos recursos financieros. Pero ¿qué fue lo que descubrió el hombre más sabio, más rico, más extravagante que ha existido en la historia? ¿Pudo el placer y los más profundos deseos de su alma por divertirse saciarlo? Vamos a ver de una forma rápida que el rey Salomón tenía la libertad no solamente por los millones de pesos y dólares que tenía, y el oro, el poder, la fama, bueno, era el hombre más poderoso en aquella época, podría haberse dado todos los gustos y todo lo que él quisiera, realmente lo pudo obtener. Y Dios nos presenta a este hombre en la Biblia para que sea un ejemplo de una persona a quien Dios le permitió tener toda la sabiduría, tener toda la inteligencia, todo el oro, todo el poder militar, todo el poder que existía, y que nosotros pudiéramos aprender a través de este hombre que es mentira que el mundo nos pueda ofrecer la respuesta a la felicidad o al sentido y propósito para nuestra vida. Salomón además reinó en un período de 40 años de paz, al contrario de su padre el rey David, que fue un hombre que continuamente estuvo involucrado en las guerras. Salomón tuvo demasiada ociosidad. Y él no pudo tomar ventaja de esto con sabiduría. Esto es lo paradójico de su vida. En el primer capítulo que ya estudiamos, descubrimos que él se metió a buscar en la educación y en los descubrimientos experimentales la respuesta a la vida. Salomón concluyó en el capítulo 1 que todo absolutamente es un ciclo en la vida, en todo lo que él observó. Todo es un ciclo, todo sale de un punto y regresa. El sol sale y vuelve a regresar. La tierra da un giro y regresa a su mismo punto. Todo absolutamente, los ríos todos van al mar, nunca llenan el mar. Todo es un ciclo y el ser humano también camina y vive en ciclos. Vimos, para repasar la última clase, que si nosotros comparamos esto con el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los ciclos son círculos. Y los círculos geométricamente tienen un símbolo espiritual en la Biblia. El círculo en la Biblia, o el ciclo, significa que una persona no ha encontrado nunca su propósito, y cuando no encuentras el propósito, regresa siempre al punto de donde saliste, como el pueblo del Antiguo Testamento en el desierto. Dice Hebreos 3 que anduvieron 40 años dando vueltas. Fue un ciclo el período del pueblo judío en el desierto. Nunca llegaron al destino donde Dios quería que llegaran.
Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios quería que ellos llegaran a un destino, porque Dios siempre tiene para nosotros un destino. Dios no tiene para nosotros un lugar donde nos quedamos y nos estancamos, sino que siempre, siempre el destino del pueblo judío era Canaán. Y Canaán tiene un sinónimo en la Biblia, y es el reposo de Dios. Dios sacó a su pueblo para que llegaran al final de su peregrinación a descansar. Y nosotros tenemos exactamente igual el mismo llamamiento. Dios nos llama de la vida que vivíamos para que pasemos el primer día, el segundo día, el sexto, y lleguemos al sexto día, y después del sexto día viene el descanso. Y aquí es un símbolo espiritual. Dios quiere que los cristianos lleguen a un punto en su vida donde cesen de trabajar en la carne. Dios reposó el séptimo día, que es un símbolo espiritual, y Él descansó de sus obras. Y cuando dice en Hebreos 4 que el que ha creído ha descansado de sus obras, llega el momento en que el cristiano que ha llegado a Canaán, es el cristiano que ya no opera en la carne. Ya ha dejado de esforzarse, ya ha dejado todas sus metas y todo lo que él quería, ya está totalmente crucificado con Cristo. Ha descansado. Y ahora Dios, de una forma espontánea y natural, fluye y trabaja a través de esa vida, porque es una vida totalmente consagrada a Dios. Y tú no vas a poder tener descanso, ni siquiera siendo cristiano, hasta que tú no creas lo que Dios ha prometido y lo dejes a Él trabajar a través de ti. Allá atrás, por favor, todos los que están en consejería, les pedimos que no den consejería ahorita, ya nos están interrumpiendo aquí. Alguien que por favor les diga que por favor suspendan la consejería. El camino del placer es el camino más equivocado que podamos nosotros tomar. Dice Salomón en el capítulo 2, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí esto era vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer de qué sirve esto. Veamos nosotros que Salomón llevó el placer al extremo. Para comenzar a tener algunas bases en esta tarde acerca de lo que estamos hablando, tenemos que recordar lo siguiente. Dios nos ha creado y todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor es para que lo disfrutemos. Dice 1 Timoteo 6, 19 y 20 que Dios creó todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Dios quiere que disfrutes las frutas, que disfrutes viaje a Acapulco, el mar, tu motocicleta, tu coche, el avión, el viaje a Nueva York, la ropa, tus zapatos, buena comida, cabrito. Dios quiere que disfrutemos todo Él lo ha creado para nosotros. Dios quiere que disfrutemos el dormir. Dios quiere que disfrutemos el sexo. Dios quiere que disfrutemos la comida. Pero cuando nosotros llevamos, pongan atención, aquí comenzamos en esta noche, cuando nosotros llevamos el placer a el extremo, cuando nosotros nos salimos de los parámetros que Dios ha puesto, porque no es libertinaje, Dios nos ha dado libertad, mas no libertinaje. Cuando convertimos la libertad en libertinaje, entonces comenzamos a atraer sobre nuestra vida desgracias personales. Comenzamos a descubrir una gran vaciedad en nuestro corazón. Comenzamos a descubrir una gran frustración. Cuando una muchacha de 17, 18 años o de 15 años, 14 años, vamos a ser generosos con nuestra época, de 14 años. Una muchacha de 14 años ahorita tiene relaciones sexuales y le han contado que el sexo y que por acá y que Ricky Martin y que este y que los artistas y que la telenovela, y la muchacha tiene la experiencia y se da cuenta, si es cristiana, que una grande frustración la invade después de esa relación. Juntamente con esa frustración un gran vacío. Juntamente con ese vacío, una grande culpa y una grande insatisfacción. Lo que le habían dicho que el sexo tenía, no es cierto. Lo que el pecado le prometió, resultó totalmente lo contrario.
Cuando una persona trabaja en un banco y maneja mucho dinero, es un político o lo que sea, y crees que con ese más dinero y con ese poquito que voy a tener y me echo a la bolsa, voy a pagar mis deudas y voy a pagar la letra de mi coche y me voy a construir una mejor casa y voy a sacar a mi familia de la bondoja y nos vamos a ir al Pedregal porque tengo ese dinero. Cuando tú tienes ese dinero y quieres invertirlo y comienzas a darte cuenta que no es cierto lo que te habían dicho y lo que habías visto en las películas, te das cuenta que la frustración, la vaciedad, la culpa invade tu vida. Porque Dios nos quiere dejar dicho en esta noche en su palabra que no hay nada que podamos hacer para llenar y darnos satisfacción en nuestro corazón. El primer camino que Salomón menciona es en el placer, en el versículo 1. Y Salomón se sumergió en el placer como jamás ningún ser humano lo había podido hacer. ¿Y qué descubrió? Dice el versículo 1, la última parte, también era vanidad. Para los que ya vinieron a la primera conferencia, recordarán que la palabra vanidad es una palabra hebrea que significa hueco, vacío, carente de significado y de propósito. Dice Salomón, no encontré nada. Veamos qué hizo Salomón en la búsqueda del hedonismo. Veamos en el versículo 2 y 3 lo que quiso buscar en el alcohol, la risa y los juegos. A la risa dije lo que es cuando la risa se lleva al extremo, se acaba en la locura. Por eso en las películas no es coincidencia que los grandes locos y todos comiencen y comienzan a reírse así, y cuando matan a la gente comienzan a reírse y a Drácula lo pongan riéndose y a los demonios riéndose, porque esas risas locas vienen precisamente de personas desquiciadas. Ya no es una risa de poder disfrutar, es una risa donde se manifiesta locura. Dice la Biblia, ¿y al placer de qué sirve esto? Tú no puedes encontrar en el placer significado. Y cuando te sumerges en el placer, es como una caja de cartón que te regalen con moños y como un regalo. Y el placer así es, te brincas a la caja y crees que vas a encontrar satisfacción y vas a encontrar disfrute y le quitas los moños y abres la caja y te das cuenta que no hay nada, está vacía. Así es el placer. Agarras la botella y glu, 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 te la echas, o te vas con ese amante, o te robas ese dinero, o quieres divertirte en la marihuana, o quieres hacer esto en el placer, o tener orgías pornográficas, y te das cuenta después que no hay nada. Te satisfizo 5, 10 minutos, media hora, 35 minutos, pero aterrizas, te enfrentas a la realidad. No es cierto que te llenó de satisfacción, ni te sientes satisfecho. El ojo nunca deja de cansar de ver y el oído nunca se cansa de oír. Ya lo vimos en el capítulo 1. No hay nada ahí. Dice el versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuere el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Salomón trajo a su palacio a Cepillín, al circo Ataide, tenía cantores, tenía trapecistas, tenía equilibristas, tenía saltibanquis, tenía payasos, tenía bufones, los vinos de Chile, los vinos de Francia, los vinos de Italia, los mejores tequilas, el Centenario Cuervo, tenía Bacardí, tenía los mejores coñacs, tenía todo absolutamente, buscó divertirse en todos los juegos y después de esto dijo en el versículo 2, al placer de qué sirve esto. Con esto Salomón no estaba negando el tener sentido de humor, sino que quería decir que la persona que se sumerge en estas actividades solo para encontrar placer y satisfacción o autogratificación, siempre quedará vacía. El alcohol es solamente un anestésico temporal que se usa para mitigar, para adormecer nuestras desilusiones y frustraciones de la vida.
pero dura muy poco, porque, repito, el aterrizaje es 1000 veces peor. Aquí le llamamos la cruda. Cuando una persona no quiere enfrentar la vida en sus 5 sentidos, porque la vida es tan cruel y tan dura que no la puede enfrentar, necesita un mitigante, necesita un anestésico, necesita una droga, un toque de marihuana, un pericazo de cocaína, una botella de alcohol. Cuando está frustrado un hombre en su casa sexualmente, busca y cree que en la secretaria va a encontrar la satisfacción, cree que hay otra mujer que pagándole un departamento, pagándole esto con la cara que tienes de nuez partida a la mitad, la muchacha te va a querer por lo que quieres y no sabes que es por tu dinero, por lo que le estás pagando, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos salimos y creemos autoengañados que podemos encontrar otra cosa, nos damos cuenta que estamos evadiéndonos simplemente de la realidad. En el versículo 4 y 6, Salomón buscó también en las casas, en los árboles, en las plantas, en los parques que se mandó a hacer y en las albercas la satisfacción. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos todos los árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, grande posesión de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Aquí vemos nosotros que cuando comenzó Salomón a cansarse de los payasos y de los chistes y del vino, dijo, ya sé, voy a hacer proyectos. Voy a hacer el Hotel de México, un edificio grandísimo sobre una plataforma flotante, que sea el único edificio en Latinoamérica que cuando tiemble no se pueda caer porque sus bases son hidráulicas. Ustedes saben que así es como tiene este edificio, y el dueño que hizo el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center, su propósito, me reservo el nombre del dueño, es porque él quería a todos los arquitectos de Latinoamérica, principalmente, humillarlos y demostrarles de que era el hotel único por su plataforma hidráulica en sus fundamentos. O sea que cuando viene un temblor el Hotel de México, por la plataforma hidráulica que tiene, no se puede caer. Y este hombre cuando murió en la frustración más grande que ustedes se puedan imaginar. Yo lo conozco porque conocí a sus hijos y su familia tenía relaciones con mi familia. Pero a través de esta experiencia nos damos cuenta que mucha gente dice ya al llegar a los 60, 70 años, pues voy a hacer un puente, y voy a hacer este hotel, o voy a hacer este Six Flags en México, en mi última gracia, y comienzan a creer que en la inversión de grandes proyectos, ahí van a encontrar algo que les dé propósito y valía en la vida. Y finalmente en el versículo del 7 al 10, Salomón tuvo esclavos, animales, cantantes, coristas y esposas. Dice la Biblia, amontoné plata y oro. Versículo 8. Me hice de cantores y cantoras. Tenía a Juan Gabriel, tenía a Manuel Mijares, tenía a todos los cantantes, iban a su casa y le cantaban en su cocina. A ver, con mis huevitos con jamón, tráigame este cantante. Tráigame a Plácido Domingo para las 2 de la tarde, a Luciana Pavarotti a las 7 de la noche. Él podía disponer de cualquiera y le pagaba el boleto de avión y de vuelta a Italia, donde fuera. Él podía hacer lo que quisiera. Todo estaba así a sus manos. Él era el rey. Dice el versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. ¿Se imaginan las implicaciones de esto? Dice en 1 Juan 2, 15 y 17, amados, no améis al mundo ni las cosas del mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino provienen de este sistema que está gobernado por Satanás. Y Salomón nos dice que él no se negó nada de lo que sus ojos vieran. Hagan de cuenta que tú vas en la calle, ves a esa muchacha, agárramela por favor. Esa de aquí, apártemela por favor. Ese traje, apártemelo por favor. Ese coche me gusta, llévenmelo la noche en mi casa. Ninguna cosa que sus ojos vieran y desearan, se lo negó. Y cualquiera podría decir, ¿verdad? Eso es lo que yo estaba buscando, Aladín y la lámpara maravillosa. Un genio que le frote y que me diga, ¿qué cosa quieres? Bueno, exactamente en ese papel y en esa posición estuvo el rey Salomón. Él podía pedir y tener todo lo que quisiera. Versículo 11, miré yo luego
todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. En esta búsqueda insaciable, Salomón tenía también sirvientes. Unos sirvientes lo despertaban, otros le estaban poniendo ya las pantuflas, otros le secaban el pelo, otros le ponían champú, otros le ponían crema, otros le servían el café, otros lo vestían. Bueno, era absolutamente increíble el mundo de Salomón. Posiblemente nadie haya tenido jamás todas estas cosas. Y estas cosas que tú anhelas y que todo el mundo sueña, Salomón dijo en el versículo 11, todo es vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El veredicto de Salomón en el versículo 11, acerca de todo lo que él exploró y en lo cual se sumergió, debe ser oído por el mayor número de las personas posibles ahora en este mundo que vivimos de tanta ambición. Como decíamos en la conferencia el sábado, en la maldición de la ambición, hay una ambición ahora desmedida por el dinero, por posición, por ocupar lugares importantes. Todos quieren salir en la fotografía, todos quieren ser amigo del candidato, todos quieren ser compadre de aquel, todos quieren hueso, todos buscan algo que les dé y los coloque en cierta posición de autoridad, de poder, y creen ellos que eso es la vida. Y para llegar a ese nivel, matan, roban, mienten, engañan, sobornan, y no les importa usar todos los juguetes de Satanás con tal de llegar a ese lugar que ellos creen que es el que han buscado y el cual les dará poder, satisfacción y felicidad. La Biblia dice, vas en el camino equivocado. Veamos 3 resúmenes breves acerca del placer. En primer lugar, los placeres sensuales prometen algo que nunca podrán cumplir. El placer te promete satisfacción, pero si esa satisfacción que tú te quieres dar, o ese placer que tú te quieres dar, no está aprobado por Dios, te dejará vacío, frustrado, insatisfecha y con un sentido de desesperación tremendo. No importa lo que sea, puede ser alcohol, sexo, drogas, todo esto te conducirá más y más y más a la esclavitud, pues ninguna de estas cosas te cumplirá lo que te prometió. Dice Romanos 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cualquiera que sea el placer en el cual tú estás sumergido, y en el cual tú estás sumergido, allá los que ven por la televisión, cualquiera que sea el placer que tú busques, te llegará a esclavizar. Te llegará a convertirte en un títere de tus pasiones y de tu carne. Y cuando quieras zafarte de la cocaína, de la marihuana, de la pornografía, del sexo, del robo, de la ambición, cuando quieras zafarte, te darás cuenta que es imposible, porque para esto vino Jesucristo, el Hijo de Dios, para libertarnos y romper las cadenas de nuestros pecados. En segundo lugar, los placeres, llevados al extremo, producirán locura y hastío. Los filósofos, psicólogos y maestros del hedonismo nos dicen que hagamos lo que sintamos hacer. En las escuelas se les enseña a los muchachos que se masturben en secundaria porque es sano, que no se repriman. Eso les enseñan los psicólogos. Que no se repriman, que no mantengan encadenadas sus deseos sexuales y sensuales, que si quieren masturbarse, que lo hagan, que si quieren tener relaciones sexuales, que lo hagan, pero con condón, para que sea sexo seguro. Esos son los maestros del hedonismo de nuestro mundo. No nos debemos reprimir nuestros gustos, nos dicen,
porque estos nos abrirán ventanas enormes de satisfacción y de placer. Realmente es lo contrario. El placer nos ciega los ojos a la realidad de nuestro matrimonio. Yo me he encontrado, por lo menos de 6 o 7 psicólogos no cristianos con los que he platicado el último año. De los 6 o 7, 5 de estos psicólogos no cristianos me han asegurado que recomiendan a las parejas que tienen problemas sexuales en su matrimonio que vean películas pornográficas para que se exciten viendo otras personas y puedan disfrutar el matrimonio. ¿Saben lo que dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 4? Honroso sea el matrimonio sin mancilla. ¿Qué significa? Sin contaminación. Pero a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Miren a dónde ha llegado el mundo hedonista. Y los famosos líderes y gurús de la psicología y de la psiquiatría moderna. ¿A dónde han llegado? Por desconocer la palabra de Dios. El placer te ciega los ojos. Y muchos de ustedes que nos escuchan han mancillado su matrimonio. Han manchado su matrimonio. Y la razón por la cual hay tanta frustración sexual en tu matrimonio es porque en tu matrimonio precisamente no hay santidad. Honroso sea el matrimonio sin mancilla. Cuando estás en tu cámara nupcial con tu esposa, dice la Biblia, el ambiente tiene que estar limpio, despejado de espíritus y de demonios, de inmoralidad, de lujuria, de pasiones desordenadas. Tiene que estar limpio. Y disfruta a tu esposa, dice Salomón en Proverbios 6, 5 y 6, como sierva amada y graciosa gacela. Si quiere bailarte tu esposa, la danza de los 7 velos, que te los baile ella, no la película de la televisión. Si quiere andar con su baby doll tu esposa y hacerte así, es tu esposa, que te lo haga, es lindo. Para eso, coquetéale a tu esposo, pero no andes así en la calle con las demás personas. No te pongas pantalones apretados para que te chiflen en la calle. Póntelos a tu esposo y que tu esposo te disfrute. Dios nos dio el cuerpo. El cuerpo de mi esposa tiene zonas erógenas, el mío tiene zonas erógenas. Y Dios las creó, estas zonas erógenas, que son altamente excitables. ¿Para qué? Para que los dos en el matrimonio lo disfrutemos. El sexo en el matrimonio es para disfrutarse y es santo. Es santo. No es como lo habían enseñado hace 40, 50 años nuestros abuelos, que hasta se metían a la cama vestidos porque no con sus cuerpos y si tú vieras esas vidas y si no se podía disfrutar, ¿verdad? Por una equivocación de no conocer la Biblia. Dios bendice las relaciones sexuales, honrosas y benditas son en el matrimonio, pero no las manches. No traigas videos, no traigas otras cosas que creas que puedan hacer, porque ya estás entrando a una orgía. Ya no son relaciones normales, ya es una orgía. Y cuando ya hay eso, vas a descubrir algo, que después de que tengas estas relaciones, estarás frustrado. Frustrada. No disfrutaste como tú creías, porque no estaba la mano de Dios en tus relaciones con tu esposo y con tu esposa. No hay nada que podamos disfrutar en la vida, entendámoslo, comencemos a entenderlo, si la mano de Dios no está sobre nosotros. Esos frijolitos negros con totopos, si cuando me los estoy comiendo he dado gracias y mi vida está limpia, los disfruto y qué banquetazo. Y puedes irte a la mejor restaurante de México y te puedes ir al restaurante del lago y comer lo que quieras. Si la mano de Dios no está sobre tu vida, nunca disfrutarás ni esa comida, ni tu viaje a Acapulco, ni el coche que te acabas de comprar, ni la casa que tienes, ni el amante que tienes, porque es Dios el que nos da la facultad de disfrutar todas las cosas. Lo dice, regresamos a Eclesiastés, claramente, en el versículo 26, 25 y 26 del capítulo 2. ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Dice Salomón, porque al hombre que le agrada a Dios, al que está en una relación correcta con Dios,
El hombre que tiene temor de Dios en su corazón, el hombre que cree a Dios y que busca estar morando bajo la sombra del Altísimo, a ese, dice de Salomón, le da Dios sabiduría, ciencia y gozo. A ese y nada más, a ese ser humano es al que bendice Dios. Y en tercer lugar, los placeres nos desilusionarán. Nos harán fingir por afuera, pongan atención, pero nos harán llorar por dentro. La búsqueda de los placeres traerán satisfacción por corto tiempo, pero a la larga te convertirán en un hipócrita. Te dejarán vacío, y por eso mucha gente a nuestro alrededor finge ser feliz. Entrevistan a las artistas de cine y tú las ves y, ay, sí, gente, son muy felices. Ay, cómo quisiera, cuántas muchachas están detrás de ese galanazo y cuántos hombres estarían locos por esta muchacha. En su vida real, es lo contrario. Estaba leyendo el otro día la vida de los galanes del siglo XX. Y estaba el de los principios del siglo, uno famosísimo junto con Johnny Weissmuller, y estaba Sean Connery, el de James Bond 007, y estaba aquí en México Andrés García y no sé qué otras cosas, y cuando descubrieron la vida de todas estas personas, tuvieron 40, 50 esposas, nunca disfrutaron a ninguna, y ahorita que llegan a la vejez, o los que llegaron a la vejez, son los hombres más frustrados y desilusionados del mundo. Y siguen buscando en otra y en otra y en otra. En ninguna encontraron la felicidad. ¿Ese quiere ser tú? ¿Esa quiere ser tú? Elizabeth Taylor, la mujer más bella del mundo, Marilyn Monroe, la mujer más atractiva, el símbolo sensual del mundo, 8 o 9 esposos. Y siguen, les llaman el rosario de Amozoc ya. Ya perdieron la cuenta de todos los que llevan. Buscando y buscando de hombre en hombre, de mujer en mujer, y creyendo que esos ídolos que porque tienen todas las mujeres a sus pies. Escúchame, ninguna de esas millones de los jovencitas, si tú eres artista y me estás escuchando, de todo ese estadio lleno de muchachitas, solo una es la que Dios quiere para tu vida. Las demás solamente te dicen, ¡wow! Y ahí se queda, halagan tu ego y tu vanidad, pero es una la que Dios tiene para tu vida, y es una la que te va a hacer feliz. No te puedes llevar al estadio de chavas a tu casa. Lo único que hacen solamente es inflar tu ego y tu vanidad. Pero al final de cuentas, es un hombre, es una mujer la que Dios tiene para nuestra vida. Y la mayor parte de estas personas nunca la encuentran porque la quieren buscar en muchos. El placer te va a hacer un hipócrita porque vas a comenzar a fingir que eres feliz, pero estás llorando por dentro. Hipócritamente cubrirás tu verdadera identidad y sentimientos, pero por dentro sabes lo infeliz que eres. Esto es lo que los placeres hacen y las personas que se quieren involucrar en ellos. Ahora veamos del versículo 12 en adelante del capítulo 2. El trabajo de Salomón. Mucha gente, repito, vive tratando de impresionar a los demás. Pues si son muy bonitas, ¿verdad? Pues ay, todo el mundo quisiera ser como ella porque todos los hombres se le acercan. Pues yo quisiera ser tan guapo con él porque cuando llega todas las muchachas, ay, qué guapo, etcétera, etcétera. Y todas estas gentes que vemos son maniquís, son caras de plástico, tienen corazones vacíos, lloran. Y hay una grande frustración en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la tendencia de todos nosotros es mirar lo de afuera. Por ejemplo, una muchacha, al llegar hasta los 18 o 20 años de edad, según su grado de madurez emocional, una muchacha hasta los 18 o 20 años de edad se fija en los hombres en el físico. Todas las niñas, 15, 16, 17 años, todos los hombres guapos, ¡wow! Así, ¡qué guapo! Y todos, y nada más por el puro físico sin saber que pueden ser monstruos por dentro. Pero cuando una muchacha llega a los 18, 20 años de edad y ha madurado, ya no se fija tanto en el físico cuando comienza a pensar en casarse. Por eso ya no tienes que andarle galaneando y que por aquí mucha pose y que por...
Comienzan a buscar hombres maduros, asentados, con visión, que sean líderes espirituales, principalmente si son cristianos. ¿Por qué? Porque han superado esa época de mirar lo de afuera. Tú no puedes estar buscando está bien que te guste por afuera, ¿verdad? Y que también no se parezca al monstruo de la Laguna Negra, tu novio, pero no es todo, o sea, ya no buscas eso. Los valores internos los comienzan a descubrir, son los que verdaderamente valen. Y lo mismo pasa con los hombres. Los hombres ya cuando llegan a una edad, 25, 30, 35 años para casarse, comienzan a buscar una mujer no solamente atractiva, pero que tenga un corazón para Dios, que sea algo que busque, que no aparenten. Que no crean que porque son bellos o porque son bonitas, van el mundo a tenerlo a sus pies. Lo vas a tener hasta los 20, 25 años de edad. Pero tú no te puedes casar así toda la vida y casada seguir con lo mismo. Ni casado seguir con lo mismo. Te casaste y eres guapo, ahora tu esposa. Ya no puedes andar ahí de pachuquillo allá afuera y que queriendo todavía el rey aquí del rock y del John Travolta de los pobres. ¿Por qué? Porque ahora te tienes que someter y vivir para agradar a tu esposa. Todo eso se esfuma y todo eso se va. Forma su familia, forma tus hijos y se acabó todo lo demás. Todo lo demás era una burbuja de jabón que ¡pup! Se reventó y ese mundo no existía más que en el mundo del placer erróneo. La mayor parte de esta gente que nos impresiona por afuera, en la realidad vive frustrada interiormente e insatisfecha en la vida. Dice Eclesiastés 2:12, que Salomón ahora cambió su enfoque y su perspectiva y dice, después volví yo a mirar para ver. O sea, cambió su búsqueda en el placer, en los vinos, etcétera, etcétera. Y ahora Salomón se enfoca en otro tipo de búsqueda en la vida. Me volví a mirar la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá el hombre que venga después de él? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Mientras continuamos ahora estudiando la vida de Salomón, encontraremos todavía muchos más kilómetros que él caminó equivocados. En su búsqueda vana de encontrar la felicidad sin tomar en cuenta al Creador. Es interesante que la palabra frustrado viene del latín, frustra, que significa en vano. Una persona que está frustrada piensa que nada de lo que tiene sentido y que a pesar de lo que haga, nunca llegará a realizar sus sueños. Entonces, la persona frustrada es la persona que dice, no, mi esposo no va a cambiar. Y comienza con su cara, ¿verdad? La frustración es en vano todo lo que haga, no importa que le cocine bien, nunca me atenderá bien. O el hombre frustrado, ¿verdad? No importa lo que haga, nunca dejaré que me sigan diciendo Gutierritos. Y siempre seré un mediocre, y siempre seré un burócrata, y nunca me superaré. Y la persona frustrada cree que todo absolutamente es en vano. En otras palabras, la frustración es la característica de la persona sin fe, de la persona sin esperanza, de la persona que no cree, no acepta, tiene una fortaleza mental, la persona frustrada, una fortaleza mental tan grande en su mente que no cree que las cosas puedan mejorar, ni tampoco pueda irle mejor en su vida en el futuro. Esa es la persona frustrada. El rey Salomón, hasta este momento, ha admitido su frustración. Ha sido absolutamente sincero. Podemos resumir que fue incapaz y nos confesó de encontrar satisfacción en las empresas intelectuales. Consideró la risa y el placer enloquecedores. Buscó en el vino, en las mujeres, en la música, todo y solamente encontró hastío y aburrimiento aún mayor. Intentó buscar las mejores mujeres del mundo, tuvo más de 500 miles de amantes y tampoco encontró nada en tantas mujeres que le llenara y pudiera satisfacer. Comenzó a coleccionar piedras finísimas y a hacer proyectos y edificios, piezas de arte de valor incalculable, pero tampoco ninguna cosa le satisfizo. Muchas personas en la vida, ante tanta frustración, han
equivocado su camino y muchos, por ejemplo, se vuelven bateadores de home run de la izquierda. Comienzan a volverse homosexuales, o mujeres comienzan a volverse lesbianas, o se suicidan, o se entregan ya al alcohol, o se sumergen en la cocaína, y se ahogan y se avientan en ese túnel del placer donde se abandonan por tanta frustración. Es la frustración, la insatisfacción, y dicen, nada vale la pena, todo esto es vanidad, y ¡prum! Hasta que la muerte se los lleva. Sin embargo, Salomón siguió conduciendo. Él no se quitó la vida, no se volvió homosexual por la gracia de Dios. Y veamos, para terminar, en qué acabó la búsqueda hasta la mitad de su vida. En los versículos del 12 al 17 del capítulo 2, Salomón compara a los sabios con los necios. Y dice en el versículo 13 que él pudo comprender que la sabiduría es más grande que la necedad, como la luz de las tinieblas, porque el sabio, ¿verdad? Bueno, pues tiene la sabiduría y ve con los ojos abiertos, o sea, el sabio es una persona que tiene una visión clara en la vida, mientras que el necio funciona como en un cuarto oscuro, sin saber por dónde va la vida. Pero miren lo que dice Salomón. Bueno, el sabio tiene luz, el necio no tiene luz. Uno ve claro y el otro ve oscuro. Sin embargo, dice Salomón, los dos al final tienen que morir. Entonces, ¿de qué le sirvió al sabio ver y al no sabio no ver? Porque los dos finalmente tienen, dice el versículo 14, el mismo suceso acontecerá al uno del otro. Van a morir los dos. Entonces, muchas personas, sin haberse estudiado tanto, yo no tuve que matarme ni estudiar matemáticas, y fui un ranchero toda mi vida y crié vacas. Y el otro, mi hermano, fue estudiante y se mató y se quemó las pestañas y le dieron hasta premios Nobel, pero al final, cuando muramos, yo fui ranchero, no conocí de historia, ni siquiera sabía cuál era la capital de Aguascalientes. Y mi hermano, que fue reconocido, etcétera, etcétera, los dos vamos a morir. ¿De qué le sirvió a mi hermano todo lo que hizo comparado conmigo? O sea, ¿qué tiene más valor? ¿Ser sabio o ser necio? ¿De qué me sirve si los dos vamos a morir, que uno fue algo y el otro no fue nada? Además, los dos van a ser olvidados. Dice el versículo 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Los recuerdos tienden a desvanecerse. Entonces, ¿cuál es el objeto en la vida de ser más inteligentes que otros? O de ser más estudiosos que otros. Al final, todos tenemos que morir. En segundo lugar, del 18 al 21, Salomón compara y se pregunta, ¿a quién le vamos a dejar todo lo que nosotros trabajamos? ¿A quién le vamos a dejar todo? Versículo, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo? En que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría, esto también es vanidad. Puesto que la satisfacción tampoco la encontró viviendo sabiamente, tal vez, dijo Salomón, la voy a encontrar con el gozo, pues de dejarle una gran fortuna a mis hijos. Yo estoy trabajando, compadre, porque les quiero dejar a mis hijos una gran casa y una gran herencia para que no les pasen y pasen pobrezas como yo las pasé cuando era cachorrito. ¿Cuántas personas viven así? Trabajan, 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 piensan, se preocupan, se afanan, invierten por todos lados, hacen negocios, nunca se cansan de trabajar y de repente se mueren. Dennis Barnhart fue el presidente de la compañía más grande de computadoras en los Estados Unidos. Su vida representa un ejemplo de la tragedia que es vivir solo para trabajar y para creer que le vas a dejar tu fortuna a tus descendientes. Este hombre se hizo millonario de la noche a la mañana y a los 44 años de edad era el hombre más rico de Estados Unidos. Y no hacía ninguna otra cosa más que trabajar para hacer dinero. Un día, cuando cumplió 45 años de edad, salió en su Ferrari rojo, se cayó en un barranco y se mató instantáneamente. Este hombre nunca supo cuál fue el significado de su vida.
Nunca supo dónde encontrar la verdadera satisfacción en su vida y se dedicó a trabajar y a trabajar y a trabajar. Si no hubiera muerto Dennis Barnhart y hubiera llegado a los 80 años de edad trabajando sin descanso para hacer más dinero, para dejárselo a sus hijos o a sus parientes. Cuando se enfrentó delante de Dios, no sabemos, ahí en el juicio, este hombre, Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo no te puse ni te sembré en ese planeta para que concentraras todos tus esfuerzos, tu salud, tu energía y tu tiempo a tu trabajo. Te di también una familia e hijos y tiempo y mi palabra y la gloria y la naturaleza para que disfrutaras la vida y encontraras, no en tu trabajo, no en el placer, no en el dinero, sino en mí, dice el Señor, la razón de tu destino. Y en último lugar dice el versículo 22 y 23 que Salomón descubrió que el trabajo tampoco nos puede dar descanso espiritual. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Salomón pensó ahora, no podían mis sucesores, mis hijos o mis amigos, ¿verdad? O parientes manejar adecuadamente mi fortuna. En medio de esta búsqueda insaciable, Salomón pensó que tal vez llegando temprano a su casa y preparando a sus hijos para el imperio que él había levantado a través de su trabajo, él tendría descanso y paz. Y difícilmente, aún de noche, Salomón no tenía descanso en su corazón. Muchos empresarios del siglo XX, después de trabajar todo el día, se llevan el trabajo a su casa para seguir trabajando en su casa de noche. Increíble, inconcebible. Y ahí están con su computadora a las 11, 12 de la noche, llega a tu trabajo, guarda tu computadora, deja todo a un lado, ahí está tu esposa esperándote en su baby doll. Ahí están tus hijos esperando a que llegues con ellos y ores con ellos. Ahí está la otra vida. No, la vida es todo trabajo por el amor de Dios. Hay otras cosas más maravillosas. Ve a tu esposa, ve a tus hijos. Tus hijos tan chicos van a crecer rapidísimo. Disfrútalos. Llega a tu casa y guarda todo. Y llega a acariciarlos, a acostarte con ellos, a ver un programa con ellos, a leer la Biblia. Disfruta las cosas bellas que Dios te ha dado. Pero no lo puedes disfrutar porque tú crees que la vida es trabajar. Y aún en tu casa no descansas, porque hasta tu casa te llevas tu trabajo, porque no tienes la mano de Dios en tu vida. Cuando nosotros vivimos de esta manera, no podemos ni siquiera poder entender qué cosa es la vida. Dice el versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre, sino que beba y que coma y que su alma se alegre en su trabajo, y también he visto que esto es de la mano de Dios. En medio de esto que Salomón nos acaba de escribir, resume con dos pensamientos su filosofía de lo que aprendió. Número uno, no hay nada inherente en nosotros, o no hay nada dentro de nosotros que nos dé la posibilidad de disfrutar lo que Dios hace por nosotros. No existe entre nosotros nada para que podamos disfrutar lo que Dios nos da si no está Dios dentro de nosotros. Este versículo traducido literalmente, el versículo 24, diría, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. Los seres humanos no tenemos la capacidad natural para poder sacar del trabajo, de las mujeres, del placer y de lo que disfrutamos, nuestros esfuerzos y nuestras obras. ¿Saben ustedes que la escritora Jules Abels, en su libro Los billones de Rockefeller, dice acerca de este hombre multimillonario? Los ingresos de John Rockefeller eran de $1 millón por semana. Sin embargo, no podía comer más que un sorbo de café, una cucharadita de cereal, la mitad de un huevo crudo, un pedazo de fruta diariamente. Pesaba 45 kilos
y a pesar de ser el multimillonario más grande de su época, un limosnero comía mejor que él. Y si recuerdan ustedes, al hombre más rico que Rockefeller fue Howard Hughes. Le decían el rey del estaño y el rey de los aeroplanos. Y bueno, este hombre, ¿saben en dónde murió? En el Hotel Princess de Acapulco, en el penthouse del Hotel Princess. Y tenía todo el cuarto tapado con cortinas negras porque tenía un problema que no podía ver la luz del sol. Vivía bajo una burbuja como la que usa Michael Jackson en su limusín cuando lo transportan para evitar la contaminación de los gérmenes y de los parásitos. Tenía un ejército de sirvientes mormones porque eran los únicos que confiaba. Y pesaba 35 kilos antes de morir. El hombre más rico de toda la historia, Howard Hughes. A menos que Dios sea el centro de nuestra vida, nada podremos disfrutar. Miren ustedes las fiestas de los incrédulos. Se juntan para divertirse. ¿Y qué necesitan para divertirse? No pueden divertirse en sus 5 sentidos sin alcohol. A fuerza tienen que tener alcohol. La música tiene que estar hasta que se te rompan los tímpanos. Cigarros, tiene que haber sexo, tiene que haber chistes groseros y pesados, porque si no, no tienen satisfacción. Dios quiere que nosotros nos divirtamos, que disfrutemos la vida, que nos riamos y que estemos siempre contentos, pero algunos cristianos parece que los bautizaron con jugo de limón o con aceite de acumulador. Aquellos que están cerca de Dios se van a beneficiar de la bendición de Dios. El mundo piensa que amasando una fortuna, que haciendo proyectos, que haciendo aquello, va a poder encontrar lo que Dios le da. Las personas que no toman en cuenta a Dios nunca podrán sacar el provecho de sus vidas. ¿Por qué tú, en esta noche, no vienes a Dios? Inclinemos nuestra cabeza. Padre, te damos gracias por la sabiduría de la Biblia. Porque esta sabiduría no es humana. Los humanos vivimos engañados con otra sabiduría falsa. Las filosofías del mundo, de los hedonistas, a través de los cuales nos hacen creer que la felicidad se encuentra en el placer o en el trabajar. Te damos gracias, Padre, porque el trabajo es una parte de la vida, pero no es la vida. Tenemos que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero cuídate de hacer tu trabajo un Dios. Cuida de llevar el trabajo a tu casa. Cuida de extralimitarte en tu trabajo, al grado que sacrifiques a tu familia. Cuídate, porque eso Dios no lo aprueba. Pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Buscar a Dios y su justicia, y Dios te dará la habilidad, la capacidad para que disfrutes la vida. Y nunca se puede encontrar el disfrute de la vida en los extremos, menos en los excesos y en aquellas cosas en las que somos empujados por Satanás y por la concupiscencia de nuestra carne hacia aquello que después nos deja vacíos. En esta noche muchos de ustedes han buscado de cigarro en cigarro, han ido de mujer en mujer, de hombre en hombre, de película en película, de teatro en teatro, de juego en juego, de fiesta en fiesta, y estás igual. Porque el agua que ellos beban, dijo Jesús, volverán a tener sed. Pero el agua que yo te doy, dice Jesús, el agua que yo te doy será dentro de ti, una fuente que salte para vida eterna. El agua del mundo siempre te dará más sed.
Porque no hay nada en este mundo para poder darnos satisfacción, llenura y contentamiento de espíritu. Es Dios el que nos creó a su imagen y semejanza, el que nos ha hablado esta noche y el que nos invita a venir a Él. Vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo soy Dios, dijo Jesús. Y yo morí en una cruz y di mi sangre por ti, y a los 3 días vencí la muerte, para mostrarte que yo soy la resurrección y la vida, y que solo en mí, permaneciendo en mí, podrás dar fruto, porque separado de mí, te marchitarás. Porque naciste para estar injertado en mí y encontrar en mí la razón de tu vida. Las personas que esta noche quieran invitar a Cristo por primera vez a su vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta noche te pido perdón por la vana manera de vivir que he tenido. He buscado en tantas cosas y ahora estoy consciente que eres tú la razón y propósito de mi vida. Ya no quiero buscar en nada ni en nadie más que en ti, Jesús. Vengo a ti tal como soy de pecador, para que me laves con tu sangre y perdones mis pecados. Y llenes en este instante mi alma de tu Espíritu Santo. Y yo pueda, a partir de hoy, comenzar a descubrir por qué nací, quién soy y a dónde voy. Y ahora sé que en ti están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, y que solo tú, Señor Jesucristo, podrás darme la razón de mi vida. Te lo pido y te doy las gracias en tu nombre santo. Amén. En esta noche te pido perdón por la vana manera de vivir que he tenido. He buscado en tantas cosas y ahora estoy consciente que eres tú la razón y propósito de mi vida. Ya no quiero buscar en nada ni en nadie más que en ti, Jesús. Vengo a ti tal como soy de pecador, para que me laves con tu sangre y perdones mis pecados. Y llenes en este instante mi alma de tu Espíritu Santo. Y yo pueda, a partir de hoy, comenzar a descubrir por qué nací, quién soy y a dónde voy. Y ahora sé que en ti están encerrados todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, y que solo tú, Señor Jesucristo, podrás darme la razón de mi vida. Te lo pido y te doy las gracias en tu nombre santo. Amén.